Bienvenidos a esta nueva serie, Siguiendo los Pasos de Jesús. Un recorrido desde el momento extraordinario donde Jesús nace en Belén y luego hace su vida en Nazaret, milagros alrededor del mar de Galilea. Y durante este tiempo vamos a tratar de hacer un pequeño recorrido por todos esos lugares extraordinarios donde nuestro precioso y sublime Salvador estuvo manifestando la gloria de Dios hasta el día que entregó su vida en la cruz del Calvario y luego ascendió desde el monte que se conoce como el Monte de la Ascensión. Así que les animamos para que durante estos días nos acompañen y puedan tener un poquito más de comprensión de esa vida extraordinaria. Y quisiera empezar mirando la escritura en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 2, a partir del verso 1, que dice lo siguiente. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente en el tiempo de la aparición de la estrella, y enviados a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Y aquí está el comienzo de lo que es el nacimiento precioso de nuestro Salvador en Belén de Judea, conforme la profecía de Miqueas en el capítulo 5, en el versículo 2. Allí era donde se iba a dar ese nacimiento extraordinario. Belén es una palabra hebrea que significa casa de pan. Como un día Jesús lo iba a declarar, yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Así que la casa de pan ahora se iba a convertir en ese lugar extraordinario desde donde nuestro Salvador iba a empezar esa sublime obra de la redención de toda la humanidad. En Belén de Judea, que empieza a manifestarse en las Sagradas Escrituras, porque cuando Jacob iba a enterrar a su amada esposa Raquel, también lo hizo muy cerca de allí, de Belén. Posteriormente, la Escritura registra el hecho de que David también había nacido en ese lugar. Pero antes de David, Ruth y Noemí, las mujeres que vinieron desde Moab, después del tiempo de hambre, después de toda la aflicción que vivió Ruth y Noemí, vienen a establecerse también allí en ese lugar. Y más adelante nace David en Belén, una pequeña figura del Mesías. Así que Belén empieza a ser reconocida en la Escritura de una manera muy extraordinaria. David, una figura pequeña, por supuesto, del Mesías, nace en ese lugar. Y a partir de allí, entonces, Belén empieza a cobrar una importancia para toda la nación, aunque en esa época era una pequeña población de pastores dedicados simplemente a estar apacentando y pastoreando sus ovejas. Ahora, en la época de Jesús, existía un gran palacio que Herodes el Grande había construido. Y ese lugar lo llamó él el Herodión,
una magnífica construcción que fue el tercero más grande de todo el mundo en ese tiempo y uno de los más gloriosos que existía. Y en Israel no había algo semejante a ese gran palacio que Herodes había construido. Abarcaba más de 182,000 metros cuadrados. Y ese palacio se veía a kilómetros de distancia. Quedaba en el extremo de Belén. Así que estaba al suroriente de Jerusalén, a una distancia aproximada de unos 15 kilómetros. Y en medio de todo esto, Herodes, que quería ser reconocido y quería ser recordado por sus sendas construcciones, por la magnificencia de sus palacios, había establecido allí ese famoso lugar, un lugar que manifestaba la dignidad, la grandeza, el poder, aún las riquezas que este hombre tenía. Y en ese mismo lugar nace el Mesías, nuestro precioso y sublime Salvador, como lo vamos a ver un poco más adelante. Así que Herodes, en ese tiempo, el rey que estaba reinando en los días de Jesús nace en medio de una condición completamente diferente. Nace en un pequeño lugar que más adelante vamos a precisar sobre esto. En Belén nació Jesús, quien es descendiente, por supuesto, de Jacob a través de Judá. Por eso es que es reconocido como el león de la tribu de Judá. Y todo en ese momento, en los días del nacimiento de Jesús, era dominado por lo que hacía Herodes. Todo lo que Herodes hizo estaba buscando simplemente el reconocimiento de su propio nombre, la grandeza de su reino. Pero en realidad de eso hoy solamente quedan ruinas. Ahora tenemos que entender algo. Jesús no dejó ninguna construcción física, ni siquiera hay una marca exacta del lugar de su nacimiento. Los estudiosos no se han podido poner de acuerdo sobre el lugar exacto donde nuestro precioso Salvador nació, pero Jesús es el único que tiene un reinado sobre el vasto universo para siempre. Toda esa magnificencia de los palacios y de la grandeza de Herodes está hoy en ruinas, mientras que el reino de nuestro precioso y sublime Salvador Jesucristo continúa por siempre y para siempre. No importa cómo se ve el mundo, lleno de maldad, lleno de pecado, de injusticia y de incredulidad, Jesucristo sigue siendo el Rey y lo será por siempre y para siempre. No es Herodes, por supuesto, en este tiempo, no es el diablo, no es el mal el que gobierna. Jesucristo es el Rey. Y allí en Belén nació ese Rey. Nació para reinar, nació para gobernar, pero no a la manera de este mundo, política, militar o económicamente. Jesús nació para reinar en el corazón de los seres humanos, para manifestar su gracia, su amor, viniendo a lo profundo de cada uno de nosotros. Y por eso nuestros corazones deberían ser cada día más ese lugar, ese Belén, donde Él pueda nacer, donde Él pueda venir a establecerse por completo, porque ese reino, a diferencia del de Herodes, va a durar por siempre y para siempre. Hoy podemos creer que el Herodes moderno es más fuerte, más imponente, más dominante, pero no importa cuánto se vea la grandeza de ese Herodes, tarde que temprano todas sus fuerzas quedarán completamente en ruinas. Por eso entonces, cuando nosotros leemos allí la escritura en el Evangelio de Mateo, dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos.
Y la Escritura está precisando ese contraste entre el rey Herodes y el rey Jesús que ha nacido. Un gran contraste que hasta el fin de los tiempos presentará esa gran disputa. Por un lado, los megalománicos que quieren controlar el mundo con sus políticas, sus trampas, sus manipulaciones. Pero por otro lado, el reino de nuestro Salvador eterno, Jesucristo, el bendito, glorioso y sublime Hijo de Dios. Su reino será por siempre y para siempre. Y nosotros hoy necesitamos en realidad considerar ¿a qué reino le estamos apuntando? ¿Al reino de Herodes, de magníficas y hasta extraordinarias construcciones, de lujos, de honores, de dignidades? ¿O el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Porque Jesús declaró, mi reino no es de este mundo. Y contrario a lo que las personas puedan pensar, que hoy todo el mal está gobernando, todo el mal se está manifestando y pareciera que la injusticia, que el caos moral, espiritual, aún económico, político, reina en el mundo. Nosotros tenemos que estar seguros que nuestro Rey Jesús, el Rey del universo, el Rey cuyo reino no tendrá fin, está en su trono. Y Él está permitiendo todas estas cosas en este tiempo para que nosotros en verdad podamos ser conscientes de la necesidad que tenemos de confiar en Él, en su bendita y su gloriosa y su sublime obra. A Belén, retomando un poco la historia, llegaron aquellas dos mujeres afligidas y angustiadas, Ruth y Noemí. De hecho, Noemí le pide a la gente que la está mirando, por favor no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque en grande aflicción me ha puesto el Señor. Y ella llega con tanto dolor y con tanta aflicción a Belén, porque se había ido en un tiempo de escasez. No había pan en la casa de pan. Y por eso ella, junto a su esposo Elimelec y sus dos hijos Malón y Kelión, fueron a vivir a Moab, lo que hoy es Jordania. Y cuando nosotros vemos ese tipo de decisiones, pensamos en todo lo que pueda estar aconteciendo el día de hoy. Por presiones políticas, económicas, sociales, podemos estar tomando la decisión de emigrar a otros lugares, como tantos connacionales hoy día lo están haciendo. Pero en realidad necesitamos es la guía del Dios Todopoderoso, porque la Escritura nos registra allí en el libro de Ruth que Elimelec consultó al Señor para preguntarle si era su voluntad que ellos fueran. Finalmente Elimelec muere allá en Moab, también sus dos hijos, y solamente Ruth y Noemí sobreviven para tomar la decisión de regresar y llegan a Belén. Así que esta mujer, Ruth, contrae matrimonio con un hombre, un pariente cercano que decide hacer uso de la redención. Se casa con ella, nace un hijo y de ese hijo más adelante va a venir David. Y allí es donde empieza esta maravillosa historia donde Belén recobra grande importancia. Y allí al nacer David y ser un hombre que tuvo corazón para el Señor, se convirtió en el dulce pastor de Israel, como lo declara uno de los salmos. Este hombre tuvo respeto por el Señor, empezó a pelear las batallas del Señor y a librar a Israel de todos sus enemigos. Él, como una pequeña figura del Mesías, entonces trajo un reino de paz que fue el que le heredó a su hijo Salomón. Del mismo modo, el Hijo de David, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, establecerá su reino y nos librará de manos de todos nuestros enemigos, de manos de todos nuestros opresores, de manos de todas aquellas fuerzas de oscuridad que nos quieran hacer daño. Así que Belén es ese lugar extraordinario donde el Mesías se hace hombre de una manera tan sobrenatural, tan gloriosa, tan extraordinaria. Y es por eso que nosotros debemos entender que si
le apuntamos con todo el corazón a confiar plenamente en Jesús, el Rey de Gloria, nuestras vidas estarán seguras, nosotros podremos estar en paz, en gozo, en alegría. De esa manera entonces Belén se convierte en un mensaje de esperanza extraordinario, en un mensaje sublime y maravilloso, aunque hoy Belén está controlado por árabes. En realidad, y el acceso se hace un poco complejo, incluso para los mismos judíos, pero no pierde ese sentido tan extraordinario de que un día allí el Salvador se hizo un hombre. Y de esa manera extraordinaria, la manifestación de la gloria de Dios vino sobre la tierra. Nosotros necesitamos comprender en realidad que por más difícil que sea una situación, que por más compleja que sea una aflicción que podamos estar atravesando, siempre hay esperanza. Siempre el Señor tiene una provisión y por eso no es que en vano Jesús haya nacido en Belén, la casa de pan, porque Él es la provisión de Dios para el mundo entero. Cuando Jesús declaró, yo soy el pan de vida, yo soy el pan bajado del cielo, lo que se está ofreciendo es como nuestra total y completa provisión. Jesús es aquel que tiene toda la hermosa posibilidad de suplir para cada una de nuestras necesidades emocionales, espirituales, familiares, físicas, financieras, laborales, académicas, empresariales, sociales, políticas, aún en medio de una generación que tiene tanta necesidad. Si confiamos en Jesús, la provisión completa del Dios Todopoderoso, entonces nuestras vidas podrán estar siempre en paz, siempre saciadas. Como lo declaró Jesús allí en el Evangelio de Juan, el que a mí viene no tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Qué es lo que hacía referencia a Jesús? Que en Él estamos completamente seguros, que en Él estamos saciados, que en Él estamos completa y totalmente satisfechos, que solamente Él es la plenitud de cada uno de nuestros corazones. Y es lo que hoy deberíamos estar pensando, es lo que hoy debes reflexionar al interior de tu corazón. ¿Has encontrado en Jesús la provisión? ¿Has encontrado en Jesús aquel pan de vida? ¿Has encontrado en Él la satisfacción de todo tu ser interior? Porque como está escrito en el Salmo 16, en el verso 11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Cuando una persona viene y come de ese pan, se alimenta de Jesús, pasa tiempo en su presencia, medita en Él, medita en sus dichos, en sus enseñanzas, en su manera de ser, medita en su palabra. Esa persona se está alimentando del pan de vida. Y la promesa de Jesús es que siempre estará saciado, siempre estará satisfecho. Si cada uno de nosotros busca al Señor, entonces su alma encontrará total y completa plenitud. Su alma estará totalmente satisfecha. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Eso es para nosotros Belén, la casa de pan, la casa de la provisión de Dios para nuestras vidas. En Él nosotros podemos estar seguros, en Él podemos estar confiados, en Él podemos estar totalmente satisfechos. Él es el pan bajado del cielo. ¿Recuerdan ustedes cuando Israel estaba en el desierto que el maná caía cada mañana y ellos tenían que levantarse y tomar ese maná para poder suplir sus necesidades físicas? Y Jesús dijo, yo soy el pan de vida, yo soy el pan bajado del cielo. En la medida en que nosotros comemos de ese pan, todas nuestras necesidades están satisfechas. Todas nuestras necesidades van a estar saciadas completamente. Pero se requiere de un ejercicio diario, constante, de un
de una constancia permanente. No es posible que una persona se alimente hoy, digamos en lo natural, tome su alimento, su desayuno, su almuerzo y su cena hoy, pero no lo vuelva a hacer hasta dentro de 8 días o 15 días. Por supuesto que el organismo necesita la alimentación diaria. De ese modo es que ese maná, el pan de vida, el verdadero pan del cielo, que es Jesús mismo, es el que va a suplir todas y cada una de nuestras necesidades, pero hay que hacerlo de una manera diaria. No se puede hacer eventualmente o con inconstancia. Se necesita una persistencia en la búsqueda del Señor. De hecho, la Escritura declara en Deuteronomio, en el capítulo 6, cuando el Señor está dando instrucciones a su pueblo sobre cómo deben comportarse, cómo deben vivir, cómo deben actuar. El Señor declara: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando hoy, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y aquí está la clave: todos los días de tu vida. Por eso es que hay muchas personas que en el caminar con el Señor no avanzan. Porque esto es disciplina, esto es constancia, esto es un día a día. Del mismo modo, cuando te alimentas hoy y dentro de 8 días lo haces, para dentro de 8 días ya tendrás sendas dificultades físicas. Tendrás muy pocas fuerzas o ningunas quizás. Por eso se requiere que en el mundo del Espíritu lo hagas todos los días. Es lo que el Señor está diciendo. Lo mismo fue el consejo que el Señor dio a través de Moisés a Josué, cuando le está delegando el nuevo trabajo y la nueva responsabilidad que él iba a tener como el guiador de ese pueblo, como aquel que iba enfrente de ellos. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y noche, meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Es una constancia, día y noche, día y noche. Es un diario vivir, alimentándose de la palabra, comiendo del pan de vida. Por eso, amados, es que muchos están enfermos espiritualmente, porque el alimento que reciben, el pan de vida del que se alimentan, es muy escaso, muy poco o con mucha inconstancia. Y eso no va a funcionar. Si no funciona en la parte natural, tampoco va a funcionar en el mundo espiritual. Belén entonces es esa casa de pan, es la provisión total de Jesús para cada una de nuestras vidas, pero requiere que nosotros tomemos ese alimento cada día. No podemos postergar, y nosotros tampoco lo que debemos hacer es ignorar ese alimento, despreciar ese alimento. Jesús se ha ofrecido como el pan de vida, como el alimento que va a saciar nuestra necesidad, pero tenemos que comer de él cada día, no una vez esporádicamente. Esa es la clave por la que muchas personas en realidad no pueden avanzar. Esa es la razón por la que ellos son personas que en el propósito de Dios con sus vidas no lo han podido cumplir, porque son inconstantes. Y la Escritura dice que el alma de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo, esa persona que hoy es sí, pero mañana no, y quizás de pronto, a lo mejor, esas personas no prosperarán, porque las promesas de Dios son absolutamente ciertas. Dios no miente, Dios no engaña, Dios no hace ningún tipo de promesas que no esté dispuesto a cumplir. Si Él dijo que en realidad
si comemos de Él, si nos alimentamos de Él, todo nos saldrá bien. Dice que harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es porque en realidad es así. Entonces, Belén es esa casa de pan, es esa casa de provisión, donde el pan de vida, Jesús mismo, ha venido a suplir nuestras necesidades. Y por eso es que quiero alentarles a todos que en realidad consideremos hoy si estamos comiendo de ese pan, si nos estamos alimentando a diario y constantemente de la provisión que Dios ha puesto, que es Él mismo. Él se ha ofrecido como nuestro alimento, ha ofrecido su amor, su santidad, su pureza, su dominio propio, su paz, su tranquilidad, su dulzura. Todo lo que es Dios lo ha ofrecido para que nosotros nos podamos alimentar. Yo quiero terminar este espacio animándolos a que oremos y que le pidamos al Señor que nos ayude de verdad a comer cada día de ese pan. Le invito que ahí tenga una actitud de oración, que pueda, incluso si quiere, cerrar sus ojitos y que podamos orar juntos al Señor diciéndole que nos ayude a comer siempre de ese pan. Padre, yo estoy agradecido por cada una de estas personas que hoy están siguiendo, Señor, bendito Padre, este momento de reflexión. Yo te pido que tu presencia les pueda acompañar y que en verdad cada uno de ellos, bendito Señor, pueda tomar la decisión de alimentarse de ese pan de vida. Yo te pido, Señor, que bendiga sus vidas, sus hogares, sus familias, Señor, sus propósitos, bendito Señor, y que al estar comiendo de ti, de ese pan bajado del cielo, que es Jesús mismo, el pan de vida, sus vidas puedan estar totalmente saciadas. Te pido que bendiga sus hogares, que bendiga sus familias, Señor, y que en todo cuanto ellos hagan, Señor, tu bendición repose sobre ellos. Señor, gracias por este espacio y gracias por lo que harás en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que quiero animarles para que nos sigan acompañando en este espacio de Siguiendo los Pasos de Jesús.